Comenzamos con la 6ª clase de noviazgo, amistad, noviazgo y bueno, vamos a ver si matrimonio o prematrimonial, ¿sí? En el caso de un yugo desigual en el noviazgo solamente se da a nivel espiritual, ¿sí? Nunca se refiere a funciones dentro de la congregación. ¿Se dan casos? Sí. Nosotros tuvimos la experiencia de poder ver una persona que ella no estaba de acuerdo con el que su esposo fuera misionero, y él era un excelente misionero, un hombre usadísimo por el Señor, pero de veras como pocos yo he conocido que pueden ministrar a niños y a capacitar maestros de niños, con una sensibilidad y una visión profética. Ahora ya lo puedo decir muy bien, estoy yendo al seminario de Compañía de Profetas, así es que ya puedo decírselo muy claro, con una visión profética tremenda, pero tremenda, y ella negada a seguir en las misiones. Y de hecho lo hizo, él era un americano y lo hizo regresar hasta Estados Unidos a trabajar de empleado. O sea, él tuvo que renunciar al llamado para seguir con su matrimonio, con su familia, porque tenía 2 hijos. ¿Y ella es creyente? Sí, los 2 estudiaron en Cristo para las Naciones. Pero ella no quería ser misionera, ¿sí? Y a mí eso se me hace muy deshonesto, se me hizo muy deshonesto de parte de ella, porque claro, en ese tiempo en México había muchas incomodidades, ¿sí? Estados Unidos tenía mucho más comodidades, y ella no quería estar en un lugar en donde eso le causara tantas incomodidades, y la cultura y todo eso. Pero yo creo que, miren, yo creo que quien tiene verdaderamente un llamado, y se los digo porque mucho tiempo yo peleé con una persona, con una mujercita, con una señorita acerca de esto, porque ella me decía, no, es que debe de tener el mismo llamado, ¿sí?, que Dios me ha hecho. Yo le decía, no. Una cosa es tu matrimonio y otra cosa es tu llamado. Pero la verdad, Dios se lo dio. Y ella nunca tuvo un novio hasta que no llegó ese misionero, ese hombre que le gusta ayudar, apoyar y guiar a otros lugares y hacer una labor misionera. Aunque es internacional, pero es una labor misionera. Entonces, como que ya no puedo decir que no. ¿Se da cuenta? Porque a Dios no lo podemos encerrar en patrones. Pero yo creo que sí sería muy honesto decirlo. Ahorita nosotros tenemos el caso de un joven que por ahí él ya es grande, y estamos ahí un poquito con él diciéndole, cuidándole el corazón, porque en verdad él tiene un llamado al servicio, a dar a las misiones como nunca lo había yo visto. Y si no encuentra a alguien con la misma visión, lo va a sacar y lo va a frustrar. Porque es de esos que se va en el barco de no sé qué y acaba de este fin de año ir a Haití, ya es la segunda o la tercera vez que va a Haití a apoyar, pero apoyar a Haití es apoyar a Haití. O sea, es algo tremendo ir a esos lugares, y él venía fascinado, él venía así encantado, agradecido con el Señor por haberle dado esa oportunidad, y me platicaba sus experiencias, y yo así como que, ay Señor, qué duro ir a misiones allá, pero él es feliz. Entonces yo sí le he estado orando y pidiéndole, Señor, dale una muchachita que en verdad le guste. Eso yo creo. Entonces ahí es donde
donde también me pregunto el ser honesto, porque por Sí. ahí, el ser en realidad, poder llegar a confundir a una persona. Porque, Sí. sobre todo porque me acordé de un caso de que había escuchado de un misionero que recién fue a las misiones después que murió su esposa. Que Dios lo había llamado de joven y a causa de esto él nunca fue, y cuando muere su esposa ahí empieza a misionar. Sí, y él qué sentía que duro. había perdido su vida. Y la perdió, o sea, yo creo que por eso debe de ser la amistad, ¿sí? Por eso es lo que les digo, miren, cuando nosotros vemos cosas así, ponemos en la mesa este tipo de cosas, nos damos cuenta que desde el principio estuvo mal todo, ¿sí? O sea, no hubo realmente ni fidelidad, ni respeto, ni una amistad, ni nada, no hubo verdad en eso. Entonces, a ver, ¿qué clase de cristiano o cristiana es la que hace un fraude de esa forma? Porque es un fraude, ¿sí? Decir o sí me gusta o estoy de acuerdo y no hablar con la verdad y decir yo nunca voy a misionar. Porque es un llamado, eso no hay duda, pero no hay duda, ¿sí? Que debe de ser así, porque las misiones es algo tremendo, la verdad, pero no a todo mundo le gusta, o en ciertas cosas, ¿sí? Yo veo que hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer misiones, pero para esta función, y está bien, para enseñar o para específicamente para algo. Pero otras no, otras van a darse, otras van a servir, otras van a, aunque se le peguen los piojos y aunque se lo coman las chinches, o sea, está feliz. Yo me acuerdo cuando uno de mis hijos fuimos a Panamá y bueno, la consigna era que ellos tenían que tener el pelo muy corto y ellas tenían que si tenían el pelo largo, tejérselo y aparte traer como una pañoleta. Porque brincaban, ¿sí? De una cabeza a otra, los piojos. Entonces les decíamos a las muchachitas. Y mi hijo, o sea, con el pelo todo roludo, ¿sí? Y no corto, pues le pasó, ¿no? Y entonces ahí a mitad de las misiones era parte de lo que se tenía que hacer, ir a cortar el pelo y mamá, rápame. Y ahí lo rapé. Porque tenía, en menos de 8 días estaba infestado ya, pero él estaba feliz, ¿sí? Yo le decía, pero es que no te juntes las cabezas con los... No, los niños estaban sobre de él, entonces lo llenaron, ¿sí? Entonces, pero él estaba feliz, él no le importó acabar sin pelo, no le importó nada. Es lo que le digo, es una pasión. Es una pasión muy, muy peculiar. Cuando hay el sentir en el noviazgo de lo que Dios va a hacer con su vida, eso es algo hermoso, ¿sí? Que los dos sean honestos y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me apasiona, me gusta, servir, ser una persona de servicio, ¿sí? No importa lo que sea, de servir mesas, de servir lo que sea. Y es importante decirlo, porque después va a tener que acompañarlo, ¿no? O acompañarla. Esa es una verdad también. Bueno, entonces hablamos de varias situaciones, que algunas enfermizas, algunas patológicas, algunas de noviazgos de características que no son muy adecuadas. Y dice en Proverbios 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, hay noviazgos que parece que son buenos, parece que están contentos, parece que no hay ninguna problema, y puede haber alguna de estas situaciones, y bueno, para el necio es alegría, ¿sí? Al que no ha entendido cuál ha sido el problema. Pero el que es entendido, dice más, el hombre entendido endereza sus pasos, ¿sí? Y como por ahí dicen, más vale que digan aquí corrió que aquí murió.
y terminan con el noviazgo. O sea, se acabó. Y debe de ser así. Había una tarea que iban a hacer, ¿se acuerdan? Sí. Que si les preguntaban cuál era la pregunta. ¿Cuál era el consejo que le daríamos? A una persona. ¿Y cómo saber si es la voluntad de Dios que tal persona o sea mi novio o novia? Exacto. ¿Sí? ¿Lo hicieron todos? ¿Sí? Era hacerlo todos. Ahora sí era una tarea obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber, después de todo lo que usted ha aprendido o escuchado, si más o menos le ha caído la ficha para dar una respuesta. Porque eso es algo muy importante. ¿Qué le diría? A ver, ¿cuántos hicieron la tarea? Alcen la mano. ¿Quién hizo la tarea? O sea que los demás me van a contestar aquí. ¿Sí? Porque necesitamos saber qué es lo que ustedes le dirían. ¿Sí? ¿Por qué empezamos? ¿Quién dice yo? De los que no hicieron la tarea. ¿Qué le aconsejarían? Yo le diría que la evaluación es, primero hay que hacer una autoevaluación y presentar el corazón ante Dios y ver si realmente lo que estoy planteando es sincero y es algo que aporta al propósito eterno o no. Si lo que hay en mi corazón es primeramente agradar al Padre o suplir una cierta necesidad de mí. Entonces, si llegamos a realmente esa sinceridad de presentarnos ante el Señor, buscando un cónyuge, buscando una persona con la que caminar en su propósito, caminar en su senda, si está ese primer parámetro, hay que presentarlo al Señor y en una comunión sincera, pero que esa sinceridad no es solamente conmigo mismo, porque los sentimientos son engañosos, los sentimientos del enamoramiento, del creer que me gusta a alguien o de pensar y proyectarme en ciertas cosas, eso puede llegar a ser engañoso, pero si yo me presento sinceramente ante el Padre, ahí no hay engaño. Si hay un corazón sincero, el Espíritu habla. Y después sí están todos los otros pasos, es ver este análisis que tenemos que hacer, ver si es una persona que tiene el mismo yugo que yo, si creen lo mismo, si nos podemos proyectar porque tiene una misma visión, una misma proyección sobre la vida, sobre el caminar en el Señor, si creemos lo mismo en cada uno de los aspectos que vimos, en ser luz, en ser hijos, en ser parte de su pueblo, yo creo que de ahí nos hemos tomado muchas herramientas como para poder hacer una evaluación, es decir, si realmente es una persona con la que es compatible, que yo pueda desarrollar una labor en el Señor. Yo creo que si usted, se lo digo a los que no la hayan hecho, si usted de veras quiere ser útil en el reino, usted tiene que saber de qué manera abordarla en lo personal, si verdaderamente, ¿qué le diría usted o qué le aconsejaría a un joven que está pensando hacerse novio o tener un noviazgo con alguien? Y la otra sería, ¿qué le digo cuando alguien dice, ¿será de Dios o no el que tengamos esto? Pero yo creo honestamente que nos tiene que quedar muy en claro, ¿sí? Muy en claro qué cosas son verdaderamente si esa persona está creyendo en el Señor. Porque la palabra mismo lo dice, que si lo creemos con fe, ¿sí? Creemos que le hemos hallado. Entonces, ese principio, solamente ese principio, el que si tú le preguntas a Dios, Él te va a responder. ¿Sí? Pero que para que Dios le responda a alguien,
hay un paso preliminar a ese. ¿Cuál sería? A ver, los de atrás que no hicieron tarea. Comunión y supongo que preguntarle. Yo creo que si no está en comunión es forma que... Exactamente. O sea, si ya después de que tú lo mandas y le dices, a ver, ve y pregúntale a Dios, y te dice, es que Dios no me ha respondido, desde ahí tenemos que comenzar. ¿Sabe qué? No oye la voz de Dios, ¿por qué? ¿Sí? Porque no cree que Dios le responde. O porque no tiene una comunión con Dios. Es así de tajante. Porque Dios no es cruel. ¿Está de acuerdo? Ni Dios es un castigador. Entonces, si esa persona le pregunta a Dios, Dios de alguna manera le va a responder. De alguna manera. ¿Sí? Ya sea con hechos o hablando. De alguna manera. Miren, ¿se acuerdan que les dije que el Señor ya nos había dado una casa? ¿Sí? Que se los dije. Y fuimos a la casa y algo pasó, algo sucedió, no les sé decir. Bueno, ahora sí les sé decir. Pero bueno, algo pasó y el Señor nos dijo, no es esta la que les tengo. Cuando fuimos en el día, y luego después vino otra situación que estamos viendo si uno de nuestros nietos se viene a vivir una temporada con nosotros, por cuestión de acercamiento con él y de oportunidad, que él puede hacerlo, porque su escuela él la hace virtual, entonces ahorita él tiene un año de ¿qué se puede decir? De año, ¿cómo le llaman? Sabático, para poder viajar, entonces queremos aprovechar para traerlo, ¿no? Y lo necesita además. Y el Señor nos dijo, no es esa la casa. Y nos quedamos y ya le preguntamos al Señor y Él nos dio una respuesta. En la forma que menos pensamos, Él nos dio la respuesta. ¿Me explicó? Entonces Dios siempre nos va. Pero, ¿qué sucedía? Que cuando nosotros percibimos que no era, le preguntamos, dinos por qué. Y el Señor nos contestó. ¿Me explico? Pero haga de cuenta que tengo yo las antanas paradas, ¿sí? Esperando la respuesta. En el momento, de la forma como el Señor nos lo diga. Entonces, yo creo que el Señor siempre nos responde cuando le buscamos con sinceridad, cuando somos honestos, cuando clamamos a Él. Él siempre nos responde, siempre nos responde. Que nosotros no tengamos nuestros sentidos espirituales afinados, esa es otra cosa. O que lo que Dios nos responde no sea necesario. Y sigamos preguntando hasta que encontremos la respuesta que queremos. Exacto. También eso puede pasar aún en una vida. Y esas son las cosas sutiles que nosotros tenemos que aprender. Mire, esta especialidad para eso es, para entrar al detalle fino. Si usted se da cuenta, entramos a detalles que normalmente no se tocan en las congregaciones. Y a lo mejor es por falta de tiempo a veces, ¿me explico? Pero esto aquí estamos diciendo es una especialidad en el ¿cuál es nuestra función? El que usted cada vez afine más su oído hacia los diferentes aspectos de la familia. Eso queremos. Eso buscamos, que Cristo sea el centro de su vida para todo. Y que usted comience siendo honesto con Dios para decirle, ¿sabes qué, Señor? Busco las respuestas que yo quiero encontrar y no las que tú me has dicho. Porque no es cómodo. Imagínense, yo ya tenía todo planeado, yo ya había pensado en todo. ¿Me explicó?
Yo ya había comprometido mi palabra, yo ya estaba todo. Y cuando el Señor me dice, no, es no. Y después viene lo del nieto. Ok, Señor. Por eso era no. ¿Me explicó? Y es más importante la vida de mi nieto que una casa, ¿estás de acuerdo? Indudablemente. Eso no lo voy a poner en tela de juicio, ¿sí? Si él dice, necesito estar un tiempo con ustedes, pero por supuesto que sí. Y si tengo que buscar otra casa, pues ya la ando buscando, ¿verdad? Entonces fui y les dije, perdón, disculpas, pero se viene mi nieto y no puedo decir que no. Entonces ahí es cuando uno debe de estar y va en contra de lo que ya, no hombre, si yo ya la tenía todo listo, todo muy bien puesto, acomodado, y comenzar a meternos en más problemas con una inmobiliaria, vaya usted a saber con quién, pero bueno, el Señor hará las cosas, ¿sí? Pero cuando Él nos dijo la razón, nosotros dijimos, sí, Señor, obedecemos. Y nos lo dijo de la manera que menos pensábamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que usted, cada vez su oído esté más afinado. Ahora, ¿para qué son las tareas? Mire, con que asista, usted ya pasó el curso. Porque de esa manera nosotros nos aseguramos que usted oyó lo que tiene que oír. La responsabilidad de usted es si escucha o no, si lo aprovecha o no, ¿sí? Pero para honrar el esfuerzo económico que usted hace, con la simple asistencia usted pasa el curso. ¿Por qué le dejo tareas? Porque yo quiero que usted vaya y le consulte a Dios y el Espíritu Santo le responda. Eso es lo que quiero, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Que cada día usted vaya y busque y Dios le muestre. Dígame algo. No fue para ustedes, no sé si decirlo, una revelación segunda de Corintios, lo que vimos, el perfil de un incrédulo y el perfil del creyente. No fue una base, no es un argumento lo suficientemente fuerte como para darle y a enseñarle a alguien el yugo desigual. Mire, con esa cita, ya olvídese de las demás, nada más con esa cita, que usted la ponga delante de Dios, que usted la medite, que usted la piense, que usted le pida al Espíritu que le dé luz en eso, con eso tiene usted suficiente argumento para ir con una persona y decirle, mira, estás en un yugo desigual o no estás en un yugo desigual, adelante, no te preocupes, todas las cosas se pueden en el Señor, ¿está de acuerdo? Pero en el Señor, si no tenemos el mismo espíritu, si no tenemos el mismo espíritu que nos habla, ahí va la pregunta del millón. ¿A quién le habla? ¿A su espíritu? ¿O hasta lo obliga? A su espíritu, a un incrédulo. ¿Quién le habla al incrédulo? Al incrédulo. Pero el Espíritu le convence de justicia. No estoy hablando de que lo convenzo se arrepienta. A nosotros, a ver, la voy a poner al revés. A los creyentes, ¿sí? ¿Quién nos habla? El Espíritu Santo, ¿sí? Y Él nos enseña, nos redarguye, nos muestra todo, ¿sí? Ahora, a un incrédulo que no cree en Dios, estoy hablando del que no cree en Dios, sí, estoy hablando del que recibió a Cristo pero en realidad no cree en Dios, ¿sí? ¿A quién le habla? Su carne, su alma, hasta ahí llegó.
la función. ¿Está de acuerdo? Ahora, cuando es una persona que no conoce a Cristo, ¿quién le habla? El diablo. Usted es un hijo de Dios y él de quién es. Suena bien feo, ¿verdad? Sí. Pero es una verdad. Él tiene la influencia de su Padre. Por eso Jesucristo se los dijo muy claro. Ustedes hacen las obras que su Padre hace. Ahora, puede ser que una persona creyente sea un poquito cristiano y un poquito inconverso, o que haga acciones de un inconverso, vamos a decir acciones, ¿sí? Acciones de un inconverso y de un cristiano. Los tibios. Esos son los tibios de la que habla la palabra, pero finalmente también los deja en un lugar posicionados, ¿cierto? Que no es muy agradable. Entonces yo no puedo estar conviviendo con una cosa y otra. Por favor, yo quiero que usted le quede muy claro en su mente eso. Usted no puede convivir con dos entidades espirituales. No puede. Se está engañando. O estás en un lado o estás en el otro. Pero no puedes estar, ¿sí?, tibio, porque finalmente quedas en el otro lado. Entonces, eso a nosotros nos debe de quedar, no las circunstancias de vida. No, pero es que su circunstancia es esto. No nos podemos ir por la circunstancia de vida. Nosotros siempre tenemos que ir a lo espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Entonces, no, las circunstancias de la vida no pueden acomodarse a lo espiritual. ¿Me explico? Sí estoy siendo clara. No se pueden acomodar. Porque entonces tú estás tratando de hacer un cristianismo a tu forma y a tu manera. Y ese no existe en el reino de Dios. En el reino de Dios, Él lo determina. ¿Cómo? ¿Por qué? Por tu bien, para tu edificación. Pero no lo puedes manejar. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo. Que hoy en día se maneja tremendamente dentro de las congregaciones. No, las cuestiones espirituales son espirituales y no hay otra forma. Entonces, vamos a dar algunos parámetros, ¿sí? Algunos parámetros. Fíjese bien, hay unos parámetros, no quiere decir que son reglas, ¿ok? Acuérdense que siempre estamos sujetos a lo que el Espíritu nos diga. Dano nos dio un ejemplo hace 8 días y Melanie, ¿sí? No, Dano, de 2 personas, ¿sí, Dano? 2 personas que una se había casado y a los 6 meses se había hecho cristiana, ¿sí? Los padres. Ajá, los padres de esa persona, y otro nos diste. Y el hijo le pasó lo mismo, solamente que se conoció al Señor en el noviazgo. Ajá. Pero ¿sí? a causa, digamos, del ejemplo de sus padres, él siguió hasta el final creyendo que se iba a conocer de Dios. Ese era más crédulo que nada, ¿no? Ese era más creyente que nada. Digo, porque lo hizo en la misma base y dice, yo sé que al final voy a ser también creyente. O sea, ya lo era, ¿no? Pero fuera de eso, y tenemos que ser sensibles a que si el Espíritu dice, se puede unir, el Espíritu habla y dice, pero tenemos que estar bien aseguraditos. ¿Me explico? Porque si no, es como yo le decía ese día a Dano, es como echar la moneda al aire y a ver qué pasa, y a ver qué sale. ¿Sí? ¿Por qué? Por la influencia que van a tener.
El creyente tiene una influencia del Espíritu Santo que le va a decir: perdona, ama, no guardes rencor, vuélvelo a intentar. ¿Me explico? Yo te voy a dar el amor suficiente para que salgas adelante, mientras el otro tiene un pensamiento totalmente distinto. ¿Se da cuenta la lucha? La lucha es espiritual. No es una cuestión afectiva. Es una lucha espiritual en el que se establece. Por eso es que la palabra dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es la lucha contra la persona. La lucha es contra lo que porta, por lo que trae. Y que empiezan a hacerse unas luchas, pero olvídese, destructivas a morir. Cuando uno a otro no cede. Si el creyente, en este caso el que hablaba Dano, ella es una mujer intercesora, una mujer que está ahí, una mujer que verdaderamente santifica al esposo con su conducta, ok, pero vas a pagar un precio. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Bien. Y el precio puede ser por años. En este caso fue por meses, que bueno, pero yo le puedo hablar de muchas mujeres que ha sido por años. Y por años que nunca llegó, hasta que ellas dijeron: basta, hasta aquí llegué, y pusieron fin a la situación. Y eso es algo muy tremendo. Es una responsabilidad muy tremenda del que es creyente. Así, bien, yo me quedé pensando en eso y digo que sí, o mi conclusión fue que si la persona sabe que esa persona que le gusta va a ser creyente, tiene una convicción en el espíritu de que realmente es la persona que Dios diseñó para su vida, tendría que esperar en esa amistad de la que aprendimos, en esa amistad desinteresada, que el tiempo de Dios llegue a su vida. Por ahí me parece, o por los casos que yo he visto, que he tenido también, como comentaba que por ahí es muy emocional, o porque la persona es la que soñó en todos sus aspectos, sobre todo físicos, que ya queda tan ligada que no quiere separar la relación. Entonces, como que digo, si realmente tiene esa convicción, tendría que tener la capacidad de esperar en la amistad el tiempo en el que Dios se exprese a la vida de esa persona y lo une en matrimonio. Claro. Si no, es un deseo humano de que esa persona conozca a Dios y, como vos decís, arriesgarse a lo que pase. Sí, sí. Pero por eso tiene que ser una persona, en verdad, yo les digo honestamente, una persona muy, pero muy afinado su oído al Espíritu, pero muy afinado, ¿sí? Y bueno, si gusta tomar su riesgo, lo puede hacer. Y a ver, una persona ya está, se equivocó, se casó con alguien que parecía creyente pero no lo es, y ya tiene su familia, 2 hijos, y ve el fruto de haberse equivocado. ¿Qué hace? Porque ahí está. Es un familiar que yo realmente la veo como sufre, Sí. por su mala decisión. Y me acuerdo que siempre me decía: por favor, vos, que no, porque viví en carne propia lo que Así es. sufrir. Puede ser en pavadas, pero realmente es muy importante. Pero ya tiene su familia formada, ¿y qué hace? No hay salida. Dice Pablo que como te encuentre el Señor, así quédate. Como te encuentre el Señor. ¿Sí? Ahora, pero si ella ya lo sabía, ella ya conocía al Señor y se casó. ¿realmente conoce al Señor? Es que miren, se pone en duda muchas cosas, porque yo creo que ustedes como jóvenes
me pueden responder mejor, ¿sí? ¿De cuántas ocasiones ustedes pudieron hacer pavadas y no lo hicieron? Y no lo hicieron. O sea, les digo, ustedes me pueden responder más a mí. Digo, porque yo sí las hice y las hice muy bien, ¿eh? Claro, no conocí al Señor. ¿Me explicó? Pero eso es lo tremendo. Lo tremendo es que se vuelve un infierno y se vuelve una lucha en el que el otro, ¿sí? O sea, el enemigo quiere forzosamente destruir a la persona, pero no destruirla físicamente. Lo que él quiere es que su salvación la pierda. Dice Apocalipsis que puede ser borrado del libro de la vida. Ahí lo dice. Mire, eso no estamos aquí para discutirlo, pero ahí lo dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que vaya en contra de todos sus principios en Cristo, ¿sí? Para decir, ya no aguanto. Mi amor, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Cómo ataca a ella? Y ella, en querer imponerle principios espirituales de Dios, él no, él va al choque. Sí, literalmente, porque ¿sabes con qué más se sufre en un yugo desigual? Con el orgullo y la soberbia. Híjole, mi amor, y esos son gigantes, gigantes. Entonces, honestamente yo no te podría decir qué hacer. Tendría que sentarme con ella, ¿sí? Y explicarle otras muchas cosas que se pierde también cuando una persona así decide separarse del esposo. Ahora, si ella cree, ¿puede revertir cualquier situación? Ella cuando tú tomas una decisión así, tienes que tomar los otros riesgos que hay con eso. Claro, pero ahora viendo esa realidad de pagar consecuencias de la decisión que tomó, eso, creyendo en que Dios puede revertir todo eso, ¿puede pasar? No, es muy difícil porque te digo, yo tendría que sentarme con la persona y ver cuánto de Dios tiene en realidad. ¿Sí? O sea, cuánto tiene verdaderamente de Dios. Si ella es una mujer de Dios con convicciones firmes, ¿sabes qué? Aunque nunca se convierta, pero nunca voy a ir en contra de lo que Dios dice, que te uniré y nunca te vas a separar hasta que la muerte los separe. Eso es algo muy tremendo y hoy en día se toma con mucha ligereza y no hay ligereza en eso, porque si ella se separa de esa persona, ella nunca vuelve a tener a otra persona. Ella no puede volver a tener a otra persona, ni de chiste, porque comete adulterio. Y además, ella es responsable también del esposo si el esposo se une a otra persona. No, ahí son, por eso les digo, o sea, son cosas muy, muy tremendas, en el que se tienen que asumir. Tiene que ser una separación muy de Dios, pero así como la certeza de que se una, porque es tremendo. Se vuelve una lucha espiritual en la misma cama, en la misma casa. No, es algo muy serio. Pero yo también digo que cuando eso sucede, ¿sí? Cuando ya es causa de pecar, ¿me explico? Que ella está cayendo ya en pecado de lastimarlo, de hacerle, de vengarse, de todo, es mejor que se separe. Pero que sepa que nunca más se va a volver a casar. Aún en riesgo de vida, porque a veces hay gente muy A veces molesta hay. que en esto se llega a los femicidios. ¿Sí? O sea, por eso les digo, sí tiene uno que sentarse muy bien y desde ahí poner las cosas en claro y decir, ¿sí? Porque pues sí, así tiene que ser. ¿Me explicó? Pati, ¿y cómo aconsejar a una mujer que sufre de violencia doméstica, por ejemplo?
¿no? Que el esposo dice ser creyente y resultó que no era. Y que resultó que no era, y hay todo tipo de violencia, ¿no? Psicológica, física, económica, todo tipo de violencia, y bueno, ya es insostenible Yo creo que ahí tiene que separarse, ¿sí? Pero ella consciente de que no puede volver a rehacer su vida con otra persona. Porque no puede afectar su vida. No puede ser. O sea, ese es el gran riesgo, ¿sí? Por eso es muy triste que todo esto no se ve dentro de las congregaciones y no se les enseña a los jóvenes, porque se cometen muchos errores en nombre de la fe, en nombre de creer, ¿sí? Entonces, eso es lo... ¿Por qué piensan que están aquí, mis amados? Bueno, en el caso, por ejemplo, o sea, me casé creyendo que Dios me une y me separo creyendo que es Dios que me separa. Que Dios te separa, no. Porque Él no se puede contradecir. Él no se puede Se contradecir. supone que si la unión la hizo Dios, no va a haber separación. Él no puede. Es como lo que el doctor les explicaba. Miren, a veces la materia del doctor resulta un poquito densa, ¿sí? Pero cuando usted examina el principio, uno se puede dar cuenta de esto. ¿Por qué no destruyó? O sea, ¿por qué no acabó con Satanás? Claro. Y si hubiera hecho las cosas de otra forma, ¿no? No hubiera tocado a lo que más amaba a Dios, que era Adán, su creación, que le dio su semejanza, su imagen y semejanza. Pero ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? No me digan que cuando Él les estaba describiendo todo lo que le había dado a Satanás, así como que uno decía, wow, Señor, ¿no? Todo lo que le diste, ¿a poco no? Pareciera lo mejor. Y era lo mejor, ¿sí? Pero también la otra contraparte es que Dios no es un destructor. Entonces Él no puede a sí mismo, ¿sí?, contradecirse, ni en contra de sus principios. Hay ocasiones en que lo convencen. No le voy a decir que no, hay santos, ¿no? Uno que le dijo, mejor me voy, fue Abraham, cuando negocia con la vida de Lot. ¿Se acuerdan? A mí eso me encanta de mi papá, ¿sí? Ver que están, y bueno, es que si hay 50 justos, Señor, ¿cómo los vas a destruir en Sodoma? Es que no hay 50 justos. Bueno, Señor, y si hay 20, Señor, bueno, pues ni 20 hay. Y ahí están en un tira y afloja, ¿sí? Hasta que llegan con Lot. Y la palabra dice, y Dios se fue. No se fue Lot, no se fue Abraham. O sea, de esa que rebatinga o no sé, ¿sí?, sacarle algo a Dios, dice que el que se fue Dios. No se fue Abraham. ¿Sabes qué? Lot, y se acabó, y se va Dios. ¿Sí? Porque si no, ¿qué tal que lo convence el Abraham? Pero era por amor, ¿sí? En el caso que la persona que está casada siente que necesita separarse, porque incluso que Dios se lo demanda también, me resulta medio como injusto que no pueda volver a hacer su vida. O sea, que no se puede volver a casar, ¿es algo absoluto? Sí. ¿O puede ser relativo? No. Porque también Dios es un Dios de ambos. No, y de segunda oportunidad, me parece. Volvemos a lo mismo, Dano. No podemos hacer una regla, pero ella se tiene que, yo si estuviera en ese caso, mira, ni lo vuelvo a intentar, mi rey. La verdad que ya con uno es suficiente, pero si soy entendida de las circunstancias. En cualquier caso, pues, por ejemplo, yo conozco una persona que conoce a una chica y sabía que
que su llamado era misionero. Se acercó diciendo que estaba bien y la manipuló y se casó. Esa chica, cuando descubre que realmente él no siente lo mismo y se encuentra en un matrimonio donde se alejó de su llamado, ¿cómo hace? Danito, ya hemos dicho, ¿sí? O sea, ella se fue con el oído del hombre y no permitió que Dios se lo mostrara. Cuando tú tienes, fíjate bien, hay un principio, ahí les va. Cuando tú tienes duda de algo, más vale que te pares, ¿sí? Más vale que te pares y que Dios te lo aclare. No te muevas, no tomes decisiones, ni cuando estás muy contento, ni cuando estás enojado, ni cuando tienes dudas. No te muevas. Y seguramente que ella tuvo un momento, pero fue más fuerte su voz para decir, no, sí, él también, ya me dijo y eso es, y lo voy a hacer. Y se fue. ¿Sí? O sea, esa es la verdad. A veces queremos manipular a Dios. Pati, ¿sí? Entonces, ¿el casamiento es para una sola vez? Nada más. ¿Es así? Pati, una preguntita. Por ahí, por ejemplo. Pero no podríamos cambiar el principio de la Biblia. No la podemos transcribir nosotros, la ayudamos. A ver. Primera de Satanás. ya sé que no, o sea, no es para discutir, pero por ejemplo, he conocido casos, por ejemplo, que dos personas ya han tenido, por ejemplo, su pareja antes o se han casado y después se han vuelto a casar y hoy se ven bien en Cristo, afirmar a los dos a su mismo lado. No sé qué explicación tiene eso. Eso es algo muy peculiar en Argentina. Esa es una realidad. Yo pienso que hasta se ha hecho una cultura dentro del cristianismo, ¿sí? Pero no son las cosas así. No son las cosas así. La verdad es que no son las cosas así. Yo entiendo que tenemos un Dios de gracia, ¿sí? Yo entiendo eso, pero yo no sé qué tanto Dios va a demandar las cosas que no escuchamos. Mira, Miqueas, si la palabra dice que los hijos de Dios, o sea, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, después vamos a tener un juicio de nuestras acciones, ¿sí? Para los galardones, vamos a tener un juicio los creyentes de nuestras acciones, porque van a pasar nuestras obras, ¿sí? Van a pasar nuestras obras por pruebas. Venga, doctor Lucio, aquí para que me ayude, porque esto ya se puso bueno. Sí. Hay algo que vamos a entender y por ahí se mencionó en la otra clase. Este es un pacto, el matrimonio es un pacto. Un pacto no puede ser violado porque deja de ser pacto y tiene sanciones. El pacto matrimonial que fue hecho un pacto eterno fue con una sola, entre un solo cónyuge, entre Adán y una sola cónyuge que fue Eva. Ahí empezó el pacto. Cristo va a tener una sola esposa, porque es el cumplimiento del pacto. ¿Qué de nosotros? Bueno, eso es lo que se debe de entender. ¿En qué radica la validación de un pacto en el matrimonial? A que sea una sola esposa. Por ahí vamos a encontrar que la clave está en el nuevo nacimiento, pero bueno, ahí se va a ver. Ahora, porque ahí mencionó Pati, por ejemplo, cuando encontró Cristo, así que, porque ha pasado casos de gente que no conoce al Señor, que se habían casado, que se separaron, y después
digamos, en su segundo matrimonio, tercero, van a saber cuál, porque a veces es así, ahí conoce a Cristo, y se queda con la mujer que estaba en ese momento, no con la primera, pero no, ¿cómo así? Porque ¿qué le podés reclamar que conozca un pacto que no conocía la primera vez, sino que lo conoce hoy cuando conoce a Cristo? Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Porque David, ¿cuándo fue? Mire, ¿en qué nace de nuevo? Entra la vigencia del nuevo pacto. Ya su naturaleza espiritual es otra. Mientras no tenga la experiencia del nuevo nacimiento, su conformación espiritual no es tal, es solamente por el sentimiento mental, es solamente una cuestión de tipo almática, del alma, pero no es algo espiritual. El yugo desigual son dos que están unidos, pero y llevan la misma carga y avanzan al mismo lugar y tienen la misma meta, pero hay algo que no es semejante, hay algo que es la vida del espíritu. Eso empezamos bien. Miren, en 1 Corintios hay cerca de 14 conflictos diferentes matrimoniales. Pero hay que ver cada uno de ellos, y eso va a ser un buen ejercicio cuando lleguemos a ese modo. ¿Sí? A ver, en caso de viudez. Sí, la pregunta. ¡Libre! Eso sí. Sí, no, y se la quisieron complicar al Señor Jesucristo cuando el bueno, y cuando ustedes decían, la que tuvo muchos hermanos, y esposos de hermanos, un hermano, otro hermano, y cuando ustedes en el cielo que dice, y Jesús dijo algo muy simple, hizo una revelación. En el cielo ni se dan ni se unen de matrimonio, ni se casan, ni se dan. ¿Por qué? Porque, les digo, el matrimonio de creyentes es terrenal, aunque es de una trascendencia e importancia espiritual. El matrimonio de Cristo y su iglesia es total y absolutamente espiritual, ¿sí? Pero se va a propiciar el matrimonio de Cristo con la iglesia si la iglesia, por medio del pacto matrimonial, profetiza en su vida que va a llegar a ese momento. Él puso esa gran responsabilidad en el matrimonio de los creyentes. Es tremenda la responsabilidad. Y bueno, ahí vamos a entenderlo bien. Ahí vamos a verlos. Gracias, doctor. Ahora, la última. Ahora, si la otra persona, el otro, se casó, o sea, se separaron y el otro se casó. Claro. O sea, Que Dios me le parece. No es una opción, yo digo. O sea, no estoy justificando. Ajá. Pero, o sea, no vamos a hablar en claro, porque esto de que me lo es un amigo, una amiga. No. Es mi caso. Yo estuve de novia, perfecto, me casé con mi único novio. Era el creyente más creyente. Y resultó ser que después me di cuenta, por no tener toda esta información y todo lo que hoy estamos aprendiendo, sufrí todo tipo de violencia hasta que ya no se pudo más. Estuve a punto de perderlo a él con todo ese tipo de violencia y con apoyo de mis pastores me dijeron que esto no era vida para una hija de Dios. Entonces me ayudaron a ellos todo, entonces sí me separé. Y bueno, hace 18 años que me separé y estoy sola. No volví a formar ni matrimonio, ni novio, ni nada. Pero bueno, es como que él sí se casó de güey y sigue siendo creyente, sigue pegándole a la mujer con que está, a la hijita que tiene, sigue pegándole todo ese igual. Pero bueno, es como que me parece un poquito, no digo que sea injusto Dios, pero me parece, ¿no? Sí, si él ya se casó, él en ese momento rompió el pacto. Sí, y me acordaba cuando vos decías que en la boda que los votos nos hiciéramos nosotros. Yo decía, uy, encima nosotros nos hicimos los votos nosotros, todo. Yo me acuerdo haber hecho los votos, todo. Claro. Pero ahí llegó algo, mire, ahí hay algo, y eso es algo que no tiene error ninguno. Pablo escribió muy claramente, dijo, en el estado en que llegó a Cristo, en él se quedó. Así está escrito. Nada más que ellos están ¿Qué estado llegó? No estado civil,
en el estado espiritual que llegó ahí, ¿quién llegó con un verdadero nuevo nacimiento? Yo. Bueno, si llegó, debe haber evidencia en su testimonio. Miren, el Apocalipsis dice algo muy claro. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Es decir, que la esencia de lo que va a ocurrir está en el testimonio de Cristo, y Cristo en sus hijos, en los creyentes, en nosotros. Si yo doy testimonio de que Cristo está en mí, que va a ser a través de todo el fruto del Espíritu que ve en mi vida, estoy dando testimonio de que yo he nacido de nuevo. Procuro no pecar, llevo una vida de adoración, llevo una vida de sujeción y obediencia. Si eso existe en uno de los cónyuges y el otro al contrario tiene obras de la carne, aunque se diga muy bueno, aunque vaya a la iglesia, eso no tiene ninguna relevancia. ¿Quién es un yugo por igual o es un yugo desigual? Es un yugo desigual. Si se separa, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado espiritual de esta persona? Sigue sin cambio, sin problema. El otro vino, no, se fue, no estuvo. Pero es que hubo relaciones sexuales, pues sí las hubo, pero espiritualmente no hubo una unión como tal. ¿Me explico? Ahora, si esa persona que está nacida de nuevo llega a un inconverso, se une, como quiera, pero nace de nuevo también, esa unión es válida delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no ve a los muertos. No ve a los muertos. Y muertos en el sentido espiritual. No oye ni ve a los muertos, a menos que clame misericordia. Entonces el Señor sí escucha. Menos ni los oye, ni los ve, ni los toma en cuenta. Entonces puede estar ahí un cadáver, espiritualmente hablando, con un vivo en el espíritu, y estar así. Y bueno, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Si este se va, pasó. Llega otro, llega un hijo de Dios vivo en el espíritu, se va a morir, va a ser un matrimonio válido delante de Dios. Si los dos llegan muertos, claman al Señor, como nos pasó a muchos de nosotros, y viene el nuevo nacimiento en ambos, esa unión es válida delante del Señor. Todo lo viejo ha quedado atrás, todo ha sido hecho de nuevo, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de posibilidades y de situaciones que se ve. Por eso Pablo aconseja y dice, si el incrédulo se va, déjelo, no lo retenga, pero mientras esté, ore por él, interceda, porque quizás sea salvo, porque por su cónyuge está santificado, es decir, está en proceso de ser apartado del pecado. ¿Me explico? Entonces, ahora, cada situación matrimonial tiene una diversidad. Si es viuda por 2 veces, 3 veces, divorciada 3 veces, si hay hijos o no hay. Les digo que hay 14 diferentes circunstancias más comunes y posibles en la relación matrimonial, que Pablo determina ahí en la carta de Corintios, que lo vamos a ver cuando llegue el momento. Pero bueno, ya tiene. Sí. Y nomás vamos en el noviazgo. No me dejan avanzar ustedes. Pero no, les agradezco mucho y me da mucho gusto sí, porque ¿saben qué? Van a aprender. Sí, hay una retroalimentación. Ahora, no querramos, yo una cosa sí les digo, no querramos hacer o modificar la palabra o adecuarla de acuerdo a una cultura. ¿Ok? No hay principios que son, y si la palabra dice que se quede como está, que se quede como está. O sea, no hay forma de que lo acomodemos. ¿Ok? O sea, no se trata de lo que vemos en la iglesia. No, para nada. Material, sino lo que vemos en la palabra. Sí, ahora, eso es. ¿Por qué creen que les dejo las tareas para que estudien? ¿Sí? Para que mediten, para que piensen, para que poco a poco ustedes mismos vayan escuchando lo que el Espíritu les enseña. ¿Sí? Ahora vamos a responder la tarea. Dice en su página 20, el factor indispensable, ¿sí?, para saber si es o no de Dios, es no dejar de tener y mantener una relación personal con Dios. En esa relación diaria se conoce el corazón de Dios y será mucho más fácil tomar una decisión.
sea, aquí hay varias cosas que usted tiene que subrayar ahí en su manual. ¿Sí? Mantener una relación personal con Dios. Y es lo que decía Luis, ¿sí? No engañarse a sí mismo, saber si verdaderamente tienes una relación personal, si lo escuchas, si lo oyes, ¿sí? En una relación diaria. Entonces Él mismo se mostrará, Él mismo se dará a conocer. Usted sabe que la función de Jesús fue mostrarnos al Padre. A eso vino Cristo, a mostrarnos el corazón del Padre. Para eso usted tiene que leer todos los evangelios, para conocer el corazón del Padre. Porque viendo lo que Jesús hacía y decía, eres lo que el Padre es, y lo que el Padre decía, y lo que el Padre hace. Y luego el Espíritu Santo, después de que se va Cristo, viene a dar a conocer la obra redentiva de Cristo y al Cristo glorificado. Esa es la función del Espíritu Santo hoy en día en la vida del creyente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo Espíritu Santo te va a dar a conocer el corazón de Dios. Por eso no se llenen con tantas cosas, ni condenaciones, no. Acuérdese que usted, si es el caso de usted que pasó, como ahorita dijo Adriane, fue mi caso perfecto, ¿sí? Que Dios le dé testimonio en su corazón, el Espíritu Santo le va a dar testimonio en su corazón de que es, también de lo que dijo Cecilia, ¿sí? O sea, de lo que ella decía, el Espíritu Santo dará testimonio a la vida de la persona si hizo de esa manera. Si es una convicción en su corazón que Dios le dijo, córrale, váyase, déjelo, es aceptable. ¿Me explico? Es aceptable. ¿Por qué? Porque es una relación personal. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Pero decir que Dios me dijo cuando no te dijo, ese es un problema, ¿sí? Pero si Dios te dijo que era, hazlo, y los frutos van a hablar, porque el respaldo de Dios va a hablar a tu vida, punto, ¿sí? Adriane, tienes 18 años, ¿no te has encontrado un galán por ahí? ¿Por qué? Porque sus requisitos, ¿sí?, de que llegue una persona a su vida ya son mayores, ¿verdad? Ya subió el estándar. No, me engañó, pero ya aquí ya me puse lista, ¿sí? Y entonces el estándar ya no es en esta condición en que me encontró, sino ya ahora es acá. ¿Por qué? Porque yo he desarrollado una relación con Cristo. Ahora conozco su corazón, sé cómo piensa, sé qué tengo, sé quién soy, sé lo que hay en él. No, ya de aquí no me bajo. ¿Me explico? Entonces las cosas tienen que ver de veras si conoce el corazón de Dios, y será mucho más fácil tomar una decisión. Dice aquí, además hay muchas cosas que dice la palabra de Dios y que nos puede orientar para saber si es con quien me estoy comprometiendo en matrimonio, es conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, ¿sí? Que no te unas en un yugo desigual. Él dice, no te unas en un yugo desigual, ¿ok? Que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, consciente. Me voy a casar y nunca me voy a separar. Eso de mi lenguaje va a desaparecer el que te dejo, me dejas, me voy a casa de mi mamá, me tomo unas vacaciones, nos vamos a separar por un tiempo. Todo eso son cosas que deben de desaparecer de su mente, ¿sí? Ni pensarlas. Que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. Dígase esposa, dígase esposo, dígase quien se diga, juez o lo que sea, ¿sí? Que los dos serán una sola carne.
Yo digo, si estas preguntas se las hace a la persona con la que se quiere ya comprometer, ahora, si le engañó, ¿sabe qué? Es problema del otro. Es problema del otro. No es problema suyo. Y ahí Dios interfiere. ¿Sí? Dios interviene en esto. ¿Sí? Que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok. Por eso es que deben de dejar a padre y a madre, para que entonces Dios intervenga en su matrimonio. Dice, ese novio y esa novia considerará y reunirá todas estas características. ¿Tiene este mismo sentir? Porque hay quien se casa y sigue, ¿sí?, pegado a las faldas de su mamá, y aún dice, es que mi mamá la conocí antes que a ti, ¿no? ¿Sí? Y esto es cierto, Ay, es que mi mamá hace tan rico de comer que voy a ir a comer con ella diario, ¿no? Ella me hace la pasta que nadie me sabe hacer. Dice, antes de considerar, ¿sí?, antes de casarte, considera si ese compromiso de matrimonio no está implicado en un yugo desigual. Dice, pone una palomita, o sea, una tilde, ¿sí? Eso quiere decir. Y así, hacerte todas esas preguntas personales y tildarlas. Y decir, vamos bien, sí, sí. Dice, y sobre todo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y pon la tilde. Si eso es así. Entonces, ya pasamos de la amistad al noviazgo, ya venimos del noviazgo, ahora vamos a estudiar una etapa diferente, que es el compromiso de matrimonio. ¿Ok? Entonces, por favor, entendamos claro que vamos a adquirir ya pasamos por la amistad, ya pasamos por el noviazgo, ahora ya vamos a entender lo que es un compromiso, ¿sí? Ya vamos a un paso más allá. Ya hemos podido avanzar y ya vamos a un compromiso o una promesa matrimonial. Dentro de esta etapa vamos a establecer un compromiso ya mayor. Un compromiso para casarse va más allá de darle un anillo o una petición de mano. Tiene que ver con una decisión y después con una promesa. Y aquí hay varias preguntas como esponsales. Mutua promesa que se hacen de casarse, el varón a la mujer, y que ambos aceptan. Eso es algo que tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué implica estar comprometidos? Investíguese, por favor, la palabra comprometido. ¿Qué implica el que usted esté comprometido? Somos personas tan valiosas, que nuestra palabra es tan valiosa. Piense solamente en algo. Cuando usted recibió a Cristo, recibió la salvación, y fue solamente por su palabra. Simplemente fue porque le dijimos, Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, te recibimos a nuestro corazón, nos sometemos a ti. Fuimos salvos. Dígame si nuestra palabra de compromiso no adquiere otra dimensión cuando nos damos cuenta que por nuestras palabras adquirimos una salvación eterna. ¿Está de acuerdo? Padre bendito, yo te quiero dar gracias por este tiempo. Y Señor, danos luz, ayúdanos
Ayúdanos a no querer acomodar, aunque nosotros veamos las cosas aparentemente, Señor, que son buenas, no nos conformemos al espíritu de este siglo, Señor, sino renovarnos en nuestra mente a la luz de tu evangelio. Ayúdanos a que todo, Señor, todo lo que suceda, todo lo que pase en la vida, siempre, Señor, lo filtremos. Lo filtremos por tu gracia, lo filtremos por tu amor, lo filtremos por tu palabra, Señor. Porque si bien la palabra es dura, Señor, en ocasiones, nosotros sabemos dónde nos encontramos, y es en tu corazón. Y estar en la gracia, Señor, nos trae otra posición, nos trae otro lugar dentro de tu corazón. Cristo, lo más glorioso que tú veniste a hacer en nuestra vida fue haber venido a la tierra y haberte hecho hombre. Padre, que podamos también dimensionar esto, que podamos valorar tu compromiso que tenías, el compromiso que tenías con tu Padre y el compromiso que tenías con nosotros. Que nunca permitiste, Señor, ser tentado. Que nunca permitiste pecar. Pudiste ser tentado, pero nunca pecaste. Esa es la garantía del compromiso que tú hiciste con nosotros. Que asimismo nosotros entendamos, Señor, el compromiso que tenemos contigo y el compromiso que tenemos con tu hijo, con tu hija, cuando nos comprometemos en matrimonio. Estamos dando lo que somos, esencialmente lo que somos y lo más valioso que tenemos, que es nuestra palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.